8 minutos les contamos que por su rigor, buen juicio, preparación intelectual y calidad de sus intervenciones, el ingeniero liberal Juan Carlos Reynales fue escogido por Ecos 1360 Radio como el mejor concejal de Pereira en 2012. Reynales, quien ocupa por segunda vez la curul en el Cabildo Pereirano, demostró su capacidad y criterio en la aprobación del plan de desarrollo, independencia en los debates de control político y el deseo de aportar y mejorar las diferentes iniciativas discutidas en la corporación. Uno podría decir que en otra ciudad, en otro país o en otro planeta tal vez, las que usted mencionó deberían ser las características indispensables para ejercer la condición de concejal, de diputado, de congresista o de algún otro miembro del legislativo o el ejecutivo. Sin embargo, para infortunio de los pueblos no es así, y en esa medida decimos que una de las razones que llevaron a los servicios informativos de Ecos 1360 a hacer esta elección es que Juan Carlos Reynales es un concejal atípico, juicioso, estudioso, serio y sobre todo con un proyecto de ciudad-región en la cabeza y en la agenda. Eso quiere decir que en contravía de quienes están allí solamente defendiendo sus intereses personales o de los grupos que los llevaron a esa distinción, el concejal Reynales se ha dedicado durante su ejercicio a hacer un seguimiento juicioso que le ha permitido conocer la ciudad-región en sus distintas facetas, identificar potenciales, dificultades, debilidades y en esa medida estar de manera constante formulando ideas y proyectos que permitan mitigar esas dificultades y fortalecer los potenciales. Esas son las razones para la elección. Felicitaciones, concejal Juan Carlos Reynales. Buenos días, Juan Antonio, buenos días, Gustavo, y la mesa de trabajo de Ecos 1360, y por supuesto para todos los oyentes en la mañana de hoy. Gracias, Juan y Gustavo, pues no tengo como otra expresión diferente a ser muy emotivo, a causarme una gran satisfacción y recibir este generoso, esa generosa distinción por parte de ustedes con mucha humildad. Y por supuesto de ponerle a uno un punto mucho más alto en la rigurosidad y en el trabajo que hay que desempeñar como concejal de municipio. Una vez más, muy generosos, muchas gracias y de verdad que me obliga a seguir intentando hacer las cosas cada vez mejor. ¿Está satisfecho con el trabajo que ha logrado durante este último año en el Consejo de Pereira? Sí, Juan Antonio, muy satisfecho porque obviamente este tipo de ejercicios involucra lo técnico, los temas de ciudad, pero también el ejercicio político. Y combinar las dos cosas no es sencillo, sobre todo en la circunstancia particular mía cuando bien sabido por toda la ciudadanía pereirana, políticamente no tenemos gobierno, el liberalismo, ni en la gobernación ni en la alcaldía municipal. Por supuesto, esto es una circunstancia que pone el ejercicio bajo unos parámetros diferentes. Sin embargo, lo que he tratado de hacer es precisamente conciliar esas circunstancias, estar no del lado del gobierno, pero tampoco en la oposición, defendiendo lo más importante y la razón de ser de un servidor público, que es la ciudadanía y la institucionalidad. Entonces, no ha sido sencillo, pero hemos intentado hacerlo, aportando a la administración, rodeando a la administración en sus buenos proyectos, en sus buenos ejercicios, pero con criterio, y no apoyar no es decir que sí a todo. Apoyar es aportar, apoyar es solicitar y sugerir algunos cambios de algunos proyectos cuando se considera que son necesarios, y rodear a la administración para que le vaya bien, pero sin perder la capacidad de disentir y la posibilidad de distanciarse de algunas posturas que en mi concepto no son beneficiosas para la
además es romper también el esquema de quienes piensan que si usted no está con el gobierno, entonces está en la oposición, y lo que hacen es dedicarse a tirarle piedras a la administración, porque sí, yo creo que tal vez una de las mayores virtudes que ha tenido el concejal Reinales es esa, es ser capaz de tener distancia, de tener independencia, de apoyar los proyectos cuando considera que así lo merecen, pero también de decir no, yo con ese proyecto no estoy de acuerdo cuando las circunstancias así también lo ameritan. Esas posiciones extremas se dan cuando está ausente la reflexión, la capacidad de análisis para identificar y definir qué cosas son importantes, son buenas para ese proyecto de ciudad-región y cuáles no lo son. En esa medida, concejal, y atendiendo a que una de las obligaciones de ustedes es vigilar el patrimonio público, el buen uso y la conservación del patrimonio público, en los últimos años y durante su ejercicio se han dado distintas situaciones relacionadas con empresas que son parte de ese patrimonio de ciudad, con empresas públicas. Verdegracia Aguas y Aguas, la empresa de energía de Pereira. A esta altura del camino, ¿cuál es su balance? ¿Qué se conserva? ¿Qué hemos logrado mantener de ese patrimonio público? Sobre todo en una época en que todo el mundo se montó en el cuento de que una empresa de carácter oficial es intrínsecamente mala, cuando el problema no es tanto el carácter público o privado, sino la gestión y la administración. Gustavo, desde 1995, cuando hubo la decisión de las empresas públicas y se crearon 5 empresas prestadoras de servicios independientes, administrativa y financieramente autónomas, a partir de ese momento Pereira ha venido en una tendencia de deterioro de las empresas. Y unos resultados acumulados que hoy nos entregan un balance muy negativo en cuanto a la situación de cada una de ellas. Y uno puede hacer un ejercicio detallado sobre cada una. Ejemplo, la empresa de aseo se nos convirtió en un interventor, básicamente de un operador privado externo, como es ATESA de Occidente, que presta el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, es decir, las basuras. Si analizamos la Telefónica de Pereira, hoy la ciudad solamente cuenta con el 44% de las acciones, el 56% restante es de UNI. Eso quiere decir que la empresa tiene una junta directiva completamente ajena a las decisiones que podamos creer los pereiranos. Si miramos la empresa de energía, pues todos vemos la circunstancia que hoy padecemos los pereiranos por el hecho de haber perdido el control de dicha empresa. Hoy tenemos solamente el 51%, pero con una prima de control por la cual se pagó 21.500 millones de pesos y que hace que la junta directiva esté conformada por 3 integrantes de Enertolima y 2 de Pereira, lo que quiere decir que las divisiones las toma el socio que es Enertolima. Ahí van 3. Y la cuarta, pues todos ya sabemos lo que sucedió el mes pasado. Multiservicios, una empresa en su momento sana financieramente, con excelente proyección financiera debido a las unidades de negocio que manejaban, y hoy está en liquidación. 57 funcionarios están esperando sus indemnizaciones, 200 familias se quedan prácticamente sin empleo, y hoy tenemos entonces una cuarta empresa de la ciudad que pertenecía a nuestro patrimonio completamente acabada. Nos queda Aguas y Aguas. Esta es la única empresa que hoy tiene un capital totalmente del municipio. Hay que cuidarla. Sobre ella existen bastantes inquietudes, sobre todo debido a las acciones que está ejecutando quien hoy la gerencia. Corresponde entonces a la clase política, a las veedurías ciudadanas, a la sociedad civil, a los medios de comunicación que ejercen un papel importante como reguladores justamente de lo que pasa en la ciudad, verificar y estar muy atentos de lo que pase sobre la única empresa que hoy nos queda totalmente de los pereiranos, que es Aguas y Aguas.
Concejal, para hoy quedó aplazada la discusión del proyecto de acuerdo sobre permitido parqueo en las calles de Pereira, peatonal, en sitios altamente congestionados. Ese es el espíritu de las zonas. Lo que quiere decir que no son un instrumento económico. Por consiguiente, pensamos que ignorar por 12 años, como se propone, una tasa cuyo producido va a depender de la existencia o no de esas zonas, pero además que esa existencia se debe a unos criterios de planificación, sería amarrar la ciudad y amarrar el próximo plan de ordenamiento a que esas zonas tendrán que existir para poder cumplir las obligaciones y poder honrar la garantía. Ahí está la gran duda. Ahora, si esto es viable desde el punto de vista jurídico y se acepta como un argumento válido en el sentido que la garantía no es totalmente viable para cubrir ese crédito, ese préstamo del INFI, pues entonces entraríamos a considerar otras opciones. Es allí donde se propone entonces que si no es esa la garantía, la sustituyamos. ¿Por cuál? Una alternativa, pensamos en ella, puede ser el impuesto de vehículos, donde el municipio recibe 1.500 millones de pesos al año por este concepto de las gobernaciones y de la gobernación de Risaralda. Pero el municipio tendrá que endeudarse y hoy la capacidad de crédito del municipio no da para ello. Otra alternativa, que es la que estamos tratando de ventilar ante el Ejecutivo, y es que se ignore los excedentes financieros, las utilidades que anualmente INFI le pasa al municipio por la tenencia de las acciones de este en las empresas que tiene el municipio, que ascienden aproximadamente a 2.500 millones de pesos con una proyección a 3.000 millones anuales. Si esto fuera posible, jurídicamente, pues entonces quiere decir que nos quedaría libre esta tasa de las zonas de permitido parqueo, que como dije, ascienden casi a 600 millones de pesos. Y la propuesta nuestra entonces va para que ese dinero sea destinado a megabús. ¿Megabús por qué? Porque si las zonas de permitido parqueo son un criterio de movilidad, pues megabús tiene todo que ver porque justamente pesa el servicio de transporte masivo que tiene que ver con movilidad. Además, entendiendo que esta empresa tiene dificultades financieras tremendas. Hoy Megabús presenta un déficit operacional de 3.400 millones de pesos. Operadores como Resisa están con pérdidas acumuladas que llegan alrededor de los 20.000 millones de pesos. Es decir, nuestro sistema de transporte masivo está en serios problemas. Concejal, resulta claro que aquí el propósito se enrareció. El propósito que era limitar, o sea, desincentivar el uso arbitrario de las zonas de libre parqueo, se convirtió en todo lo contrario, o sea, en una fuente de ingresos más un poco parecido a lo de las multas de tránsito. O sea, lo ideal en una sociedad con los criterios de convivencia sanos sería que a los conductores no tuvieran que imponerle multas porque se manejan muy bien, porque respetan las normas. Sin embargo, ya sabemos que antes ponen cuotas de multas a los guardas de tránsito para que eso se convierta en una fuente de ingresos. O incluso la misma situación que se está generando alrededor del acuerdo 78 con el espacio público. No importa, desde que usted pague por la ocupación del espacio público, ocúpelo, andenes, garajes, espacios que eran para el uso de los ciudadanos. Si usted paga, ocúpelo. Eso está pasando también con las zonas de permitido parqueo. En lugar de desestimular el uso del vehículo y el parqueo en vía pública, lo que está haciendo es estimularlo, y además el municipio lo extendió por todos los sectores de la ciudad. Como eso se torció, la gran pregunta aquí es cómo recomponer, a través de qué mecanismo recomponer y darle curso a la confrontación de intereses que indudablemente se va a plantear allí, o que ya está planteada de hecho. Claro, totalmente de acuerdo. Ahí es donde vuelvo, insisto, en la naturaleza y el espíritu de las zonas de permitido parqueo, que no son un instrumento económico. Por consiguiente, no pueden ser consideradas como una estrategia financiera para recaudar recursos. Entonces, si uno atiende ese espíritu, que es de planificación, las zonas pueden o no estar dependiendo de la orientación que le dé la ciudad. Por ejemplo, la ley 83 de 2006 dice que todo municipio debe tener un plan de parqueaderos. Pereira está en este momento en un plan de desarrollo, en un proceso de formulación de ese plan de parqueaderos. Si eso se da, ese plan maestro, y construimos parqueaderos ordenados, organizados, bien reglamentados, que permita acoger el parque automotor en zonas
aledañas al centro tradicional, pues entonces las zonas quedarían en entredicho. Ahí es donde entra esa naturaleza de las zonas de permitido parqueo, en el sentido que pueden ser o no pueden ser, pueden estar o no pueden estar, porque obedecen a criterios de planificación, no como un instrumento económico. Concejal Reinales, además, algunos inversionistas y personas que estarían interesadas en desarrollar proyectos como parqueaderos en la zona céntrica, de alguna manera se han sentido desestimulados al ver que es el municipio, competencia directa de ellos, que sin ningún tipo de infraestructura, simplemente con la ocupación de las calles y con la asignación de una persona para que venda los tiquetes, les está generando una competencia a ellos. Entonces eso también, en la medida en que se vayan eliminando o limitando las zonas azules, pues se puede promover el desarrollo de proyectos de parqueaderos, pero en la medida en que el mismo municipio sea competencia de los posibles constructores de parqueaderos, pues obviamente ahí no va a haber ninguna posibilidad de que se adelanten esos proyectos. De acuerdo. Mire que se abren una cantidad de alternativas y de posibilidades, pero estas no podrán ser si limitamos desde ahora la existencia de esas zonas. Es decir, tienen que seguir para que sigan produciendo unos recursos que van a apalancar un desembolso. ¿Por cuánto? Por 12 años. Sería entonces amarrar la ciudad para que durante 12 años ni las mire. Antes vea cómo las incrementa, porque tiene que producir para poder cubrir una garantía. Pero ahí nuestro gran punto y nuestro gran argumento de discusión. Veremos entonces si existe una viabilidad jurídica y el municipio y el Ejecutivo ve posible que esta propuesta salga adelante. Hoy a las 7 entonces es el inicio de la discusión sobre este proyecto de cómo va a ser la operación de las zonas de permitido parqueo, cómo se va a responder por el pago de la liquidación de los empleados de multiservicios, y como usted es un concejal atípico que le gusta llegar puntual a los sitios y a las sesiones de trabajo, pues le agradecemos para que alcance a llegar puntual a la sesión de hoy del Consejo de Pereira. Concejal, gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en Noticias Ecos 1360 Radio, y de nuevo felicitaciones por la labor desarrollada que le ha permitido pues a usted haber sido escogido por Ecos 1360 Radio como el mejor concejal de Pereira en 2012. Juan Antonio, una vez más, mis agradecimientos, gratitud eterna por esta distinción. Además, sin ningún tipo de lisonja, sé de qué parte llega, con qué objetividad, con qué imparcialidad y con qué criterio ustedes lo hacen, de manera que, de nuevo, miles gracias, y bueno, esperemos que me sigan invitando para que hablemos de temas de ciudad, que es lo que más nos gusta. Claro, porque ya viene la revisión del plan de ordenamiento territorial para el año entrante, o sea, habrá muchos temas de esos que a usted habitualmente le gusta meterle el diente, concejal Reinales. Bueno, un buen día para todos y por supuesto a todos los oyentes, una feliz Navidad sin pólvora. 6:59 minutos, estamos en Noticias Ecos 1360 Radio, y este es el hecho del día. ¿Qué esperas para venir por ellas? Al costo y una ganga.